Me desperté con el sonido de las palomas sobre el tejado de la hacienda. El amanecer entraba tibio por las rendijas de la persiana, pintando la pared con una luz dorada. En el reflejo del marco, la foto de mi boda con Elena brillaba tenue, como si aún respirara. 3 años habían pasado desde que la enterré en el cementerio de San Miguel, pero cada mañana seguía a esperarla, como si todavía fuera a llamarme desde la cocina, con esa voz dulce que siempre empezaba el día. Me vestí despacio, con la chaqueta de lino que ella misma me había remendado años atrás. La doblilla estaba un poco gastada, pero no quise cambiarla. Tomé el ramo de lirios blancos y salí rumbo al cementerio. El aire olía a tierra húmeda y pan recién horneado. En la entrada, el padre Esteban me saludó con su sonrisa cansada. «Otra vez puntual, don Rafael», dijo. Yo respondí: «Uno no llega tarde al lugar donde guarda su corazón». La misa fue breve. Recé en silencio, dejando que las palabras del sacerdote se mezclaran con mis recuerdos. Cuando me incliné para dejar las flores, sentí un mareo repentino, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Todo se volvió borroso. Alcancé a oír la voz del monaguillo. «Padre, se cayó don Rafael». Desperté en el suelo frío, la sotana del padre Esteban rozándome el hombro. Me ayudaron a levantarme y me llevaron hasta un banco. «No se preocupe, fue solo un susto», me dijo. Pero en el camino de regreso a casa, la vista se me nublaba a ratos y las manos me temblaban sobre el bastón. Por la tarde vino la doctora Jimena Vidal. La conozco desde niña. Su madre fue amiga de Elena. Me revisó con cuidado, me tomó la presión, el pulso, y después de unos minutos dijo: «Parece una isquemia ligera. Nada grave, pero debe descansar, don Rafael». Yo asentí. Descansar. Como si eso pudiera curar la ausencia. Esa noche llamé a mi hijo Santiago, que vive en Guadalajara. No quería preocuparlo, así que traté de sonar tranquilo. «Fue una tontería, hijo, solo un mareo», le dije. Pero al otro lado del teléfono oí el silencio pesado de quien ya ha decidido algo. «Voy a ir unos días, papá. Lucía también», contestó. A la tarde siguiente, el ruido de un coche rompió el silencio de la hacienda. Santiago bajó primero, abrazándome con torpeza. Detrás de él venía Lucía, su esposa, con un bolso grande y una mirada de quien ya viene a ordenar las cosas. «Desde ahora déjenos cuidar de usted, don Rafael», me dijo con una sonrisa dulce, casi ensayada. Esa noche cenamos juntos. Lucía hablaba sin parar, sobre los peligros de vivir solo, sobre los accidentes domésticos de los ancianos, sobre los beneficios de tener compañía. Santiago solo asentía, como un alumno obediente. Yo escuchaba en silencio, girando lentamente la copa entre los dedos. Cuando mencionó que a veces los viejos no saben cuidarse, sentí algo retorcerse dentro del pecho. Pero no quise discutir. Antes de dormir, Lucía me dijo que ellos se quedarían unos días para vigilar. Yo acepté. La casa era grande y el silencio pesado. Pensé que tal vez un poco de vida humana no me haría mal. A la mañana siguiente olía distinto. No a café negro, sino a avena cocida. Bajé a la cocina y la encontré moviéndose ágilmente entre las ollas. «Buenos días, don Rafael. Nada de huevos fritos ni chorizo hoy. Eso le hace mal», dijo sin mirarme. Me sirvió un plato humeante de papilla sin sal. Sonreí con cortesía, pero cada cucharada me supo a renuncia. Luego me pidió los papeles del seguro médico. «Así puedo gestionarle todo, por si hay urgencias», dijo. Me pareció razonable y se los di.
Guardó las carpetas en su bolso y cerró la cremallera con un clic que sonó demasiado definitivo. Durante la primera semana, todo cambió de manera imperceptible. Lucía empezó a limpiar los estantes, a mover los muebles. Un día desapareció la foto de Elena de la sala. Cuando pregunté, respondió: «La guardé. La casa necesita más aire». No insistí. En el fondo sabía que la casa no le faltaba aire, le faltaba alma. También despidió al jardinero. «Yo puedo cuidar las plantas», anunció. Pero desde ese día, las rosas de Elena comenzaron a marchitarse. Santiago se ocupó del cableado eléctrico, del calentador, del techo. Pero cada arreglo terminaba con Lucía decidiendo cómo debía hacerse. «Tu madre lo habría hecho mejor», pensé, pero no dije nada. Una tarde, mientras yo leía en mi sillón de cuero, escuché su voz desde el pasillo. «Ese sillón ocupa demasiado espacio. Podríamos poner aquí la nueva televisión». Yo levanté la vista. «Ese sillón está aquí desde antes de que nacieras, Lucía». Ella sonrió. «Precisamente por eso, ya le toca descansar». Al día siguiente, mi sillón estaba en la terraza, cubierto con una manta vieja. En su lugar, un televisor enorme brillaba con un programa de concursos. No dije nada. Solo me senté fuera, mirando el campo, escuchando los grillos. Esa misma semana publicó una foto en las redes. Yo, sentado en el sillón del porche, sonriendo apenas. La descripción decía: «Cuidando al abuelito con todo el amor del mundo». Casi pude oír la carcajada de los amigos que comentaban. Poco a poco, empecé a sentirme como un invitado en mi propia vida. Una noche, cuando ya todos dormían, bajé por un vaso de agua. La oí en el patio, hablando por teléfono, la voz baja pero firme. «Tu padre no puede seguir solo. Yo me encargo de todo». Me quedé quieto en la oscuridad. Aquella frase, «me encargo de todo», resonó como una sentencia. Subí a mi habitación despacio, apoyándome en el pasamanos. En el espejo vi un rostro que ya no reconocía del todo. El de un hombre cansado, al que le están quitando las cosas sin violencia, solo con sonrisas. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Hoy empezó la caída, no con gritos ni con golpes, con gestos suaves, con manos que aparentan cuidar, pero que ya han aprendido a cerrar. A veces las cosas no se quiebran de golpe, se desgastan, se diluyen, como una cuchara de azúcar en un vaso de agua caliente». Y yo, sin darme cuenta, comencé a disolverme en esa nueva rutina. Lucía se instaló como si siempre hubiese vivido aquí, pero con un orden milimétrico que no dejaba espacio para mi costumbre ni para mis decisiones pequeñas. Todo comenzó con lo que parecía una ayuda. «Papá, ya te puse las pastillas por hora en este pastillero con colores. Así no se te olvida». Lo dijo con una sonrisa, como si cuidarme fuera una obligación dulce. Agradecí, claro, pero luego me prohibió el vaso de vino de las noches. Dijo que afectaba mi presión. Yo no discutí. Solo guardé la botella, con el corcho aún fresco. Después llamó a la doctora Jimena. «Mándame por correo todos los reportes de salud de mi padre. Lo necesito para revisar unos tratamientos». Su correo, no el mío. Yo solo me enteré cuando vi mi bandeja de entrada vacía. Una mañana fui al mercado, como siempre. Elegí jitomates, plátanos, pan integral. Al regresar,
La encontré organizando la despensa. «No hace falta que salgas más, papá. He contratado servicio a domicilio. Así no te cansas». Me dijo eso mientras tiraba las bolsas que yo aún sostenía. Semanas después, noté que el portón principal tenía otro candado. Busqué mis llaves, pero no encajaban. Lucía, sin dejar de mirar el móvil, dijo: «Es por seguridad. Solo yo lo tengo». Me entregó una copia al día siguiente, pero la miré en sus ojos. Ya no era dueño de mi propia entrada. Santiago se encogía de hombros ante todo. «Lucía solo quiere lo mejor para ti, papá». Ni siquiera me miraba a los ojos cuando lo decía. Un mediodía abrí un sobre del banco y vi que la titularidad del recibo de electricidad era suya. Revisé otros papeles, el agua, el internet, todos a su nombre. Cuando pregunté, respondió con un aire administrativo: «Es más práctico así, papá. Yo lo manejo todo». Una tarde calurosa, el profesor Ramiro León vino a visitarme. Mi gran amigo de la facultad, con quien compartí años de debate, libros y silencios compartidos. Al tocar el timbre, Lucía salió antes que yo, y con voz firme dijo: «Don Rafael está descansando. No puede recibir visitas». Lo vi desde la ventana, parado con un ramo de flores secas en la mano. Lo vi alejarse, sin que nuestros ojos se encontraran. Al día siguiente, fui a buscar las llaves del auto. Quería ir a ver al padre Esteban. No estaban en el cajón. Lucía apareció en la puerta, con esa sonrisa medida. «Las guardé para que no se te pierdan, papá». Intenté cambiar de tema. «¿Dónde está la carta del banco que debía llegar esta semana?». Ella respondió sin levantar la vista de su portátil: «No te preocupes por eso. Yo reviso todo». Luego se levantó y se encerró en la habitación que fue mía, que ya no lo es. Entré a mi antiguo despacho y lo encontré irreconocible. Había cajas marcadas para guardar. Dentro mis diplomas, cartas de exalumnos, fotografías de congresos. «¿Por qué estás empacando esto?», pregunté. «Porque el pasado pesa, papá. Ya es hora de que descanses». Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Lucía comenzó a hablar de optimización fiscal. Palabras frías para ideas calientes. «Si transferimos el uso de la hacienda a nombre mío, podemos reducir impuestos. Es una forma de proteger el legado familiar». Santiago cortó su bistec en silencio. Yo solo observé cómo el tenedor temblaba ligeramente en su mano. Los días se volvieron más callados. Lucía colocó una cámara en el pasillo, justo frente a mi puerta. «Para vigilarte en caso de que te caigas, papá». No lo dijo con crueldad, pero tampoco con ternura. Solo con eficacia. Como si yo fuera un paquete frágil a monitorear. Una madrugada, escuché su voz desde el comedor. Baja, urgente. «Tranquilo, ya casi está todo listo. Solo falta una firma más». Fingí seguir dormido cuando ella pasó por delante de mi puerta. Al amanecer, me encontré en medio de una limpieza general. Lucía había vaciado el ropero. Libros que conservaba desde la universidad. Una vieja máquina de escribir, recortes de periódicos. Incluso el pañuelo con el que Elena se cubría el cabello cuando cuidaba las rosas. Todo empaquetado, todo rotulado, para almacenar. Doña Rosa, mi leal ama de llaves durante décadas, apareció esa tarde con una canasta de huevos frescos. Antes de que pudiera abrazarla, Lucía abrió la puerta y dijo con una voz helada: «Gracias, Rosa, pero no hace falta que regrese. Ya no necesitamos ayuda».
La mujer bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente y se fue sin decir adiós. Esa noche me senté solo en el sillón del pasillo. Desde el comedor, las risas de Lucía y Santiago llenaban la casa como si fueran los dueños de un mundo nuevo que ya no me incluía. Miré la pared vacía donde antes colgaba el retrato de Elena. Solo quedaba el clavo. Y ahí, en ese clavo inútil, sentí el vacío más profundo. No por lo que me quitaron con violencia, sino por lo que me arrebataron con cuidados disfrazados. Nadie me gritó, nadie me empujó. Me fueron desplazando con sonrisas, con preocupación, con decisiones que no pedí. No sé en qué momento exacto dejé de ser el hombre de esta casa, pero lo supe con certeza esa noche, cuando bajé al patio y vi que incluso el árbol de limones, ese que planté cuando nació Lucía, tenía una etiqueta plástica colgada en la rama, en revisión para poda. Ahí entendí. No era yo quien estaba siendo podado, era mi vida entera. El lunes amaneció con un sol enfermo, de esos que calientan sin consolar. Estaba sentado en la mesa del comedor, cuando Lucía entró con una carpeta bajo el brazo. Su tono era suave, casi amable. «Papá, he estado gestionando un beneficio del gobierno para personas mayores dependientes. Solo necesitamos unas firmas tuyas. Es rutina, no te preocupes». Colocó frente a mí un fajo de papeles gruesos, con sellos del banco y del Instituto de Seguridad Social. Los bordes estaban marcados con post-its de colores. «Aquí, aquí y aquí», dijo, señalando con su manicura impecable. Tomé la pluma, dispuesto a firmar, hasta que mis ojos se toparon con una frase subrayada. «Declaración de incapacidad parcial». Me quedé inmóvil. La tinta azul en la primera línea parecía una trampa. «¿Qué es esto, Lucía?», pregunté. Ella sonrió, fingiendo paciencia. «Nada grave, papá. Es solo un requisito para que el seguro médico cubra todo. Así no tendrás que pagar ni un peso». La miré largo rato. En su voz no había maldad abierta, solo esa dulzura vacía que usan los que ya se creen dueños de algo. Dejé la pluma sobre la mesa. «Prefiero leerlo con calma», murmuré. Ella cambió de semblante por una fracción de segundo. Luego recogió los papeles y los guardó. «Claro, cuando te sientas mejor lo revisamos». Durante el almuerzo habló de recetas nuevas, del precio de la gasolina, de la vecina que había adoptado un perro. Pero yo apenas la escuchaba. Cada palabra suya me sonaba ensayada, como si rellenara el silencio para distraerme. Esa noche me quedé leyendo en la sala. Lucía había dejado su teléfono sobre la mesa mientras hablaba con Santiago en el patio. Vibró 1, 2, 3 veces. No suelo mirar cosas ajenas, pero la curiosidad me ganó. La pantalla se encendió y ahí estaba el mensaje, claro, brutal, como un disparo al pecho. «Cuando firmemos la incapacidad, la hacienda será nuestra». El corazón me golpeó con fuerza. Sentí un frío seco recorrerme los dedos. Tomé mi viejo celular de botones, apunté y saqué una foto. Me temblaba la mano, pero logré hacerlo. Tosí adrede, fuerte, para avisar que me acercaba. Ella entró enseguida, tomó el teléfono y lo guardó en el bolsillo. «Voy a preparar té, ¿quieres?», dijo sin mirarme. Su voz era tan tranquila que me dio miedo. Esa noche cerré la puerta con llave, algo que no hacía desde que murió Elena. Encendí la lámpara pequeña y mandé la foto a Ramiro León, mi viejo amigo y abogado. Tardó 10 minutos en responder.
Rafael, no la enfrentes. Guarda todo, anota cada cosa. Esto puede ir más lejos de lo que imaginas. No dormí. Afuera los grillos cantaban con una insistencia que dolía. A la mañana siguiente, Lucía apareció radiante. ¿Cómo dormiste, papá? Hoy te haré café de olla, como le gustaba a mamá Elena. Sonreí sin decir nada. Era una máscara perfecta, el tono justo entre la ternura y la vigilancia. Mientras desayunábamos, dijo: «Podríamos revisar el huerto. Los naranjos necesitan poda». Acepté, con la mente en otra parte. Bajamos al jardín. El aire olía a cítricos y humedad. Mientras ella me hablaba del abono, vi por el reflejo de la ventana que entraba de nuevo en mi despacho. La vi hurgar en los cajones. Esperé unos minutos. Cuando regresó con una sonrisa falsa, pregunté: «¿Qué buscabas?» «Una factura de luz, papá. Nada importante». Mentía con la naturalidad de quien lo ha hecho muchas veces. Esa tarde fingí leer, pero escuchaba cada sonido. El ruido leve de su teclado, el clic del ratón, el susurro en el teléfono. El abogado dice que solo falta la firma del médico. Cada palabra suya caía como una piedra sobre mi pecho. Me estaban preparando el entierro en vida. A partir de ese día, comencé a escribir todo en un cuaderno. La hora en que se acostaba, las llamadas que hacía, las visitas que recibía. Lo escondí en el segundo cajón del escritorio, debajo de unos sobres viejos. Pasaron 2 días y recibí una llamada inesperada. Era doña Rosa. Su voz sonaba nerviosa. «Don Rafael, esa señora vino al mercado preguntando por usted. Quería saber en qué banco cobra su pensión. Dijo que necesitaba esos datos para ayudarlo. Le agradecí y le pedí que no regresara por un tiempo. No quiero que te hagan daño», le dije. «Aquí ya no hay lugar para los que dicen la verdad». Esa noche, Santiago tuvo que quedarse a trabajar. Lucía aprovechó la soledad para acercarse con un nuevo documento. «Es solo una autorización bancaria temporal, papá. Nada que ver con lo anterior». Lo puso frente a mí y me ofreció la pluma. Yo fingí cansancio. «Mañana, hija. Hoy la vista me duele». Ella insistió un poco, pero luego lo retiró. Cuando subió a su cuarto, encendí la lámpara y abrí la carpeta. Ahí estaba su nombre, junto al mío, en el apartado «Beneficiaria principal». Sentí el mismo vacío que cuando cerré por última vez los ojos de Elena. Guardé el papel en el cajón y puse mi cuaderno encima, como si el peso de las palabras pudiera protegerme. A medianoche llamé al padre Esteban, no por consejo legal, sino porque necesitaba una voz limpia. Le conté lo esencial, sin mencionar nombres. Él suspiró. «Hijo, hay gente que se viste de piedad para esconder su codicia. No te desesperes. Dios ve hasta lo que ocurre detrás de las puertas cerradas». Colgué. Afuera soplaba el viento, levantando polvo del camino. Me acerqué a la ventana. El jardín de Elena estaba a oscuras, salvo por el resplandor leve de la luna sobre los rosales blancos. Una ráfaga los sacudió y los pétalos comenzaron a caer, uno tras otro, como si el tiempo se estuviera deshojando conmigo. Tomé el cuaderno y escribí: «Hoy escuché las voces del infierno. No vienen de debajo de la tierra, sino de los teléfonos y las sonrisas». Cerré la libreta, apagué la luz y me quedé mirando el techo, sabiendo que aunque el enemigo dormía bajo el mismo techo, la verdadera guerra
aún no había comenzado. No fue una mañana distinta a las demás. El sol apenas asomaba por entre las cortinas, y yo seguía acostado, medio despierto, cuando escuché pasos suaves subiendo la escalera. Era Lucía, con una bandeja en las manos. «Jugo de naranja recién exprimido, papá. La vitamina C es buena para tus huesos», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Asentí sin decir palabra. La miré. Había algo nuevo en su rostro, una dulzura exagerada, ensayada. Se ofreció a abrir las ventanas, a ordenar mi armario, a preparar mi desayuno favorito, aunque yo no lo había pedido. Durante los días siguientes, esa nueva actitud se volvió rutina. Cocinaba a platos elaborados, limpiaba cada rincón de la casa como si esperara una inspección. Cada gesto venía acompañado de una sonrisa blanda, de palabras suaves que antes no usaba conmigo. Pero también siempre llevaba consigo un pequeño bolso de cuero marrón. Nunca lo dejaba fuera de su vista. Si yo me acercaba, lo cerraba de inmediato o cambiaba de tema. Una tarde, sin previo aviso, me dijo: «Papá, vamos a hacer un chequeo general. Te he conseguido una cita con la doctora Jimena Vidal, una amiga mía. Es solo rutina», desconfié. Yo no recordaba haber solicitado ninguna consulta. Aún así, subí al coche con ella. Durante el trayecto me hablaba sobre el calor, sobre los mangos que estaban por madurar, sobre lo rápido que crecen los niños. Temas banales. El tipo de conversación que no lleva a ninguna parte. En la sala de consulta, Lucía se sentó a mi lado, tan cerca que nuestras rodillas se tocaban. Cuando la doctora empezó a hacer preguntas: «¿Ha tenido olvidos frecuentes? ¿Ha sentido confusión últimamente?», Lucía respondía por mí. «Sí», decía, «la semana pasada olvidó que ya había almorzado», y confundió el nombre de mi esposo con el de su amigo de la infancia. «Eso no es cierto», dije con voz firme. Miré a la doctora. Yo no confundí nada. Lucía soltó una risa bajita. «Papá no lo recuerda, doctora. Fue un día caluroso. Se mareó un poco. Seguro por eso no se acuerda. Salimos de ahí sin más». Pero vi cómo, al final de la consulta, Lucía se quedó atrás en el pasillo, hablando en voz baja con Jimena. Me detuve un momento a ajustar mi bastón y oí apenas unas palabras. «Necesitamos un informe. Incapacidad parcial. Esa noche apenas dormí. En la madrugada me levanté, me vestí y sin decirle a nadie volví a la clínica por mi cuenta». La doctora Jimena me recibió con sorpresa. Le pedí una consulta privada. Ya sin Lucía a mi lado, le conté todo lo que venía ocurriendo. Los documentos sospechosos, los comentarios de mi hija, los intentos de manipular mi comportamiento frente a otros. Me observó con atención. «Usted está completamente lúcido, don Rafael. No hay indicios de deterioro cognitivo», me aseguró. Y con voz baja añadió: «Puedo redactar un informe médico para respaldarlo». Le pedí que no enviara nada por correo electrónico. «Hable directamente con mi abogado, Ramiro León. Él sabrá qué hacer». Cuando regresé a casa, Lucía ya me esperaba en el umbral. Su rostro había perdido la dulzura de las últimas semanas. «¿A dónde fuiste sin avisar?», preguntó con un tono entre el reproche y la sospecha. «Solo salí a caminar», le respondí. «El aire fresco ayuda a pensar». Se quedó callada un segundo. Luego sonrió de nuevo, fingida, y dijo: «Entonces te preparo un pastel de zanahoria, como los que hacía mamá». Esa tarde
Mientras me preparaba para dormir, escuché el sonido leve de la impresora en el despacho. Me levanté sigilosamente y me acerqué. Vi a Lucía y Santiago imprimiendo documentos. En la mesa reconocí uno con el encabezado: Solicitud de tutela legal. Mi pulso se aceleró. Retrocedí unos pasos, tomé mi viejo celular y desde la rendija de la puerta tomé una fotografía. Al día siguiente, Santiago me entregó el periódico. Su mano temblaba apenas. «Papá, Lucía solo quiere ayudarte». «¿Ayudar a quién?», le pregunté. No respondió. Bajó la mirada y se fue. Llamé a Ramiro. Le conté todo. Le envié la foto del documento. Necesitamos más pruebas, Rafael, y testigos si es posible. Pensé de inmediato en doña Rosa. Ella conocía la casa. Había trabajado aquí desde que Elena vivía. Caminé hasta el mercado de San Miguel. La encontré arreglando flores. Le conté parte de lo sucedido. Ella bajó la voz. Su nuera me preguntó por los documentos antiguos, los mapas de la propiedad. También me pidió el número de cuenta donde usted solía cobrar su pensión. No le dije nada, don Rafael, se lo juro. Le pedí que, si Lucía volvía, grabara la conversación en su teléfono. Pero hágalo con cuidado, Rosa. No quiero que le pase nada. Volví a la hacienda antes del atardecer. Lucía estaba en el comedor, arreglando un ramo de rosas blancas. Eran las flores preferidas de Elena. Siempre pienso en mamá cuando huelo estas rosas, dijo, mientras colocaba el florero sobre la mesa. Ella decía que la belleza está en lo simple. Yo la miré, y por un momento me pregunté si aún quedaba algo auténtico en su interior. Pero no. Vi en sus gestos la frialdad de quien ejecuta un plan. Cada flor, cada gesto, era parte del decorado de una escena ya escrita. Esa noche, cuando el silencio cubría la casa, fui al despacho. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Vacío. Las escrituras, los testamentos, los certificados, todo había desaparecido. Solo quedaba mi cuaderno de notas. Lo abrí. En la primera página leí la línea que escribí el día anterior. El día que Lucía puso rosas en la mesa fue el día que sembró su primera trampa. Tomé mi pluma y añadí una frase nueva. El juego ha comenzado. Y yo, al que llaman viejo, no voy a retroceder. Aquella mañana, la lluvia caía suave sobre los tejados viejos de la hacienda Vega, como si el cielo mismo estuviera recordando algo. Las gotas golpeaban con ritmo lento, casi melancólico, y yo, como cada vez que llovía, me refugié en la biblioteca antigua, donde pasé tantas horas con Elena. Su sillón preferido seguía en el rincón, cubierto por una manta que nadie se atrevía a mover. Buscaba un libro de Octavio Paz, que ella solía releer cuando el silencio pesaba demasiado. El laberinto de la soledad. Era su favorito. Bajé a los estantes de abajo, pasé la mano por el lomo de los libros hasta llegar al cajón inferior, donde rara vez miraba. Tiré con fuerza, un poco de polvo se levantó. Y fue ahí que la vi, un sobre amarillo cubierto por una capa fina de polvo, con un nombre escrito a mano que reconocí de inmediato. Para Rafael, si alguna vez dudas. Me quedé inmóvil. El corazón me dio un vuelco lento, pesado. Era su letra, la de Elena, tan clara, tan segura como siempre. Me senté de inmediato. Rompí con cuidado la solapa del sobre y al abrirlo, una leve fragancia de su perfume se escapó como un suspiro del pasado. Dentro
Había 3 hojas escritas a mano, con tinta azul ya un poco desgastada. «Si algún día no estoy a tu lado, Rafael», comenzaba, «y alguien, con palabras de cariño, con lazos de sangre o promesas de ayuda, intenta robarte tu paz, recuerda proteger esta casa como protegiste nuestra historia». Me llevé la carta al pecho. Cerré los ojos. Sentí como si estuviera ahí, hablándome al oído. Me decía lo que yo ya temía, pero aún me negaba a aceptar: que alguien de los nuestros estaba disfrazando su ambición con devoción. Leí la carta 3 veces, y cada vez me dolía más hondo. Había frases que me rompían por dentro, como si las hubiera escrito sabiendo exactamente lo que ocurriría. Terminé de leer, guardé las hojas en el bolsillo interior de mi chaqueta y caminé por el pasillo largo donde cuelga nuestra foto de bodas. La luz que entraba por la ventana daba justo en nuestros rostros. Éramos jóvenes, llenos de esperanza. ¿Qué pensaría Elena si viera en lo que se ha convertido todo? Lucía pasó por el corredor. Me miró con curiosidad. «¿Qué lees, papá?», preguntó con esa voz suave que usa cuando quiere parecer cariñosa. «Recuerdos», le dije. Ella sonrió, pero sus ojos tenían ese brillo frío, como de alguien que calcula. Más tarde, durante el almuerzo, Santiago nos acompañó. Lucía preparó una comida especial: lasaña, ensalada fresca, pan hecho en casa. Todo parecía una escena de armonía familiar. Pero debajo de la mesa, el aire estaba lleno de segundas intenciones. Entre bocado y bocado, Lucía dijo casualmente: «He estado leyendo sobre los impuestos de herencia. Quizás sea buena idea empezar a transferir la propiedad para evitar problemas después». «¿Transferir a quién?», pregunté sin levantar la voz. «A nosotros, papá. A mí y a Santiago. Así nos aseguramos que la hacienda siga en la familia». Fingí pensarlo. Asentí despacio. «Tendré que revisar los documentos primero». Ella asintió también, pero su sonrisa me pareció forzada. Esa noche me dirigí a la iglesia de San Miguel. El padre Esteban me recibió con su habitual calma. Le mostré la carta. La leyó en silencio, sin interrumpir, y luego me miró fijamente. Elena sabía lo que venía. La fe no siempre protege, Rafael, pero sí te da valor para enfrentar lo que se avecina. De regreso, bajo la lluvia, vi una figura familiar en la esquina del mercado. Era doña Rosa. Me hizo una seña rápida, como si temiera ser vista. «Esto es para usted», me dijo, pasándome un pequeño USB envuelto en una servilleta. Volví a la hacienda sin decir palabra. Subí a mi cuarto y conecté el dispositivo. La voz de Lucía llenó la habitación. «Sí, tráigame el documento de incapacidad. Lo firmaremos esta semana». «Sí, tengo al testigo listo». Mi respiración se detuvo. Ahí estaba. Su plan. Claramente dicho, claramente grabado. Llamé a Ramiro León. Le envié el archivo y le conté todo. «Mantén la calma, Rafael», me dijo. «Vamos a usar esto, pero hay que hacerlo con cuidado. Voy a frenar cualquier procedimiento que inicien». A la mañana siguiente, Lucía regresó con un ramo de rosas rojas y lo colocó en el centro de la sala. Luego dijo en voz alta, sabiendo que yo estaba cerca: «Papá está mucho más tranquilo últimamente. Seguro ya entendió que esto es lo mejor para todos». Me escondí tras el periódico. Fingí no escuchar, pero por dentro hervía. Esa noche
Abrí mi viejo cuaderno, el que Elena me regaló para escribir los días que no quieres olvidar. Escribí: Elena tenía razón. La memoria es nuestra arma. Cada palabra suya me guía ahora. Antes de dormir, tomé la carta y la guardé en la caja de música antigua, aquella que solía sonar en nuestra habitación cuando bailábamos lentamente los domingos por la tarde. Allí también estaban nuestros anillos de boda, aún brillantes a pesar de los años, y entonces lo supe, que esta pelea ya no era solo por un terreno o una escritura, era por nosotros, por lo que construimos juntos, por lo que ella me dejó, no en documentos, sino en palabras. La guerra que venía no era legal ni patrimonial, era emocional. Y yo, Rafael Vega, aunque viejo y herido, aún no estaba vencido. Una semana después, la casa olía a cera de vela nueva y a carne asada. Desde temprano, Lucía había ordenado colgar guirnaldas de papel picado entre los árboles del jardín. Las luces amarillas que colgaban del porche parpadeaban como luciérnagas domesticadas. Todo parecía sacado de una postal. Hasta que uno se fijaba bien. Lucía me dijo esa mañana: «Papá, por favor, vístase bien. Hoy vienen personas importantes». No era una petición. Era una orden envuelta en cortesía. Subí lentamente las escaleras y busqué el traje negro que Elena había escogido para mí en nuestro 30º aniversario. Todavía olía a naftalina, pero me lo puse con el mismo respeto con el que un soldado se viste para su última parada. Cuando bajé, la fiesta ya estaba en marcha. El mariachi cantaba una versión exageradamente alegre de las mañanitas, y los meseros iban y venían con copas de vino y platos rebosantes. Había una larga mesa en el patio, llena de gente, pero casi todos eran desconocidos. Ni un solo amigo de Santiago de la infancia, ni un vecino antiguo. Solo gente elegante, de sonrisas de catálogo y carcajadas rápidas. Lucía me vio y, sin acercarse, tomó el micrófono. «Les presento a don Rafael, el padre de mi esposo. Está jubilado, pero a veces se le confunden las fechas y los nombres. Risas. No muchas, pero las suficientes como para clavarme una espina en el orgullo». Sentí un leve ardor en la cara, como si me hubieran abofeteado en cámara lenta. Santiago no dijo nada. Me miró un segundo, luego bajó la vista. Una mujer con vestido rojo vino, se acercó y me preguntó, sonriendo con curiosidad: «¿Y esta propiedad cuántas hectáreas tiene?». Respondí sin titubear: 33. 25 de cultivo y 8 de monte. Las mediciones se hicieron en 1991. Lucía se metió en medio. «A veces papá inventa datos, pero sí, es grande, ¿verdad?». Otra sonrisa. Otro pequeño empujón hacia la orilla de mi propia casa. Me alejé un poco, fingiendo mirar unas plantas que ya ni recordaba haber sembrado. A mitad de la comida, mientras yo removía el arroz con mi tenedor sin probar bocado, Lucía tomó el micrófono de nuevo. «Santiago, mi amor», dijo, «tú has hecho tanto por esta familia. Te mereces esta casa. Feliz cumpleaños». Aplausos. Gritos. Alguien silbó, como en una fiesta de pueblo. Yo seguía sentado, con la copa de vino temblando apenas entre mis dedos. No por la edad, por la indignación contenida. «¿Así que la casa ya es tuya?».
preguntó en tono burlón un hombre de barba cuidada, que me parecía haber visto en alguna notaría. Lucía contestó con una sonrisa perfecta. Casi. Faltan solo unas firmas. Busqué la mirada de Santiago, pero él bajó la cabeza. Otra vez, como si no pudiera sostener el peso de mis ojos. Al terminar la fiesta, ya con los restos del pastel en los platos y el mariachi empacando sus guitarras, Lucía se acercó y dijo en voz baja pero firme: «Papá debería descansar. He preparado el sofá del salón para usted. Es más cómodo que subir escaleras». «¿El sofá?», pregunté, aunque ya lo había entendido todo. Sí, su cama estaba húmeda. Mandé a lavar las cobijas. Varias personas aún estaban cerca y escucharon la conversación. Una mujer soltó una risita que trató de disimular bebiendo vino. Pero ya era tarde. Me levanté despacio, como si cada hueso de mi cuerpo pidiera permiso. Entonces dije: «Esta es mi casa, y los sofás aquí se compraron para las visitas, no para mí». Silencio, un silencio que pareció tragar toda la fiesta. Santiago murmuró: «Papá». Pero yo ya había comenzado a caminar hacia el interior, dejando atrás platos sucios, luces festivas y una herida invisible pero punzante. Esa noche no dormí. Me senté en el porche, bajo el techo de lámina que dejaba caer gotas de lluvia como un reloj triste. Escuché los grillos, el vaivén de las hojas, el lamento lejano de un tren. Tomé mi libreta y escribí con mano firme: «Ya basta, estoy listo». Al amanecer envié un mensaje a Ramiro León con una foto de la nota. En menos de una hora me devolvió la llamada: «Rafael, es hora. Vamos a hacerlo todo por la vía legal. Yo me encargo de invitar a un médico, un sacerdote y también al abogado de tu hija. ¿Lo conoces?». «Sí, fue colega mío y me debe un favor». Colgué. Por primera vez en meses sentí algo que no era tristeza ni enojo. Era claridad. Una lucidez helada, pero poderosa. Al mediodía, Lucía se comportó como si nada hubiera pasado. «Mañana limpiaré su habitación. Recuerde no dejar cosas viejas estorbando». «Claro», respondí. «Y llévate también el retrato de bodas. No queremos que le caiga polvo». «Buena idea», dijo sin notar la trampa. Esa noche preparé la mesa del comedor. Puse 6 sillas. Una para mí, una para Santiago, una para Lucía y 3 más. Encendí las velas, serví un poco de vino y me quedé ahí, solo, mirando el reflejo de la lámpara sobre los cubiertos. En voz baja susurré: «Elena, acompáñame mañana. Es hora de que sepan de quién es esta casa». Me desperté antes de que el primer rayo de sol asomara por los ventanales del pasillo. El silencio de la casa me abrazaba, pero era un silencio tenso, contenido, como si las paredes supieran lo que estaba por suceder. En la cocina preparé café negro y calenté un par de conchas que aún quedaban del día anterior. Una rutina que Elena solía repetir cada mañana de domingo. Mientras el aroma se expandía por la estancia, oí la voz de Lucía en el jardín trasero. Hablaba por teléfono, en voz baja pero apresurada. «Sí, licenciado, mañana presentamos el documento». «No, él no sospecha nada», decía. Me acerqué en silencio, fingiendo buscar mis llaves junto al umbral. Ella me vio y se sobresaltó ligeramente. «¿Con quién hablabas, hija?». «Ah,
Con el repartidor de flores, papá. Quería confirmar la entrega de mañana, respondió con una sonrisa forzada. Ah, ya veo, dije sin darle importancia, pero por dentro algo se afirmaba en mí. Hoy tenía que actuar. Llamé a Ramiro León desde el viejo teléfono de mi escritorio. Me temblaban un poco los dedos. Hoy a la 1, no vengas solo, le dije. Estaré allí, con pruebas y con algunos rostros que traerán memoria. Me respondió sin más. Antes del mediodía, pedí a Lucía que ayudara a preparar el comedor principal. Le dije que recibiríamos unas visitas. ¿Amigos de antes?, preguntó tratando de sonar natural. Sí, viejos conocidos. Querían saludarme, compartir un pan y un vino, nada más, contesté. La noté inquieta mientras colocaba los platos. Puso rosas blancas en el centro de la mesa, tal vez en un intento de dar apariencia de paz. Santiago entró, extrañado por la formalidad del ambiente. ¿Qué pasa hoy, papá? Solo una comida con quienes lucharon conmigo. Pero sin balas, respondí con calma. A las 12:30 en punto, un auto gris estacionó frente al portón. Doña Rosa, que ya estaba al tanto de todo, salió a abrir. Ramiro León fue el primero en entrar, con su inseparable portafolio de cuero marrón. Lo seguían la doctora Jimena Vidal, con una expresión seria, y el padre Esteban Morales, que llevaba su cruz de madera colgando del cuello. Lucía los recibió con una cordialidad tensa. Su sonrisa era más una máscara que un gesto sincero. «¡Qué sorpresa tan grata!», dijo, evitando el contacto visual. «Solo un almuerzo entre amigos», respondió Ramiro con tono tranquilo. Cuando todos estuvieron sentados, Lucía sirvió vino tinto y propuso un brindis. «Por la salud de mi padre», dijo alzando la copa. Yo la miré. Sus manos temblaban apenas. Tal vez presentía lo que venía, pero aún creía tener el control. Justo cuando nos disponíamos a empezar el primer plato, se escucharon pasos firmes en la entrada. Comandante Bruno Calderón apareció con su uniforme impecable. Lucía lo miró con evidente sorpresa. ¿Él? ¿Por qué está aquí? Es un viejo alumno, respondí con serenidad. Me pidió venir a saludar. Lucía apretó los labios. El ambiente se había vuelto denso. La comida, servida con esmero, parecía un telón de fondo innecesario. Ramiro colocó su portafolio sobre la mesa y lo abrió despacio. «Don Rafael, traje algunos documentos que tal vez quiera revisar», dijo. Lucía interrumpió. «Ahora no es momento. Será breve», replicó Ramiro, sacando primero un informe médico. Era el certificado firmado por la doctora Jimena, que avalaba mi plena capacidad mental. Lo dejé sobre la mesa, sin tocarlo, como quien reconoce una pieza clave. Ramiro sacó entonces una pequeña grabadora y la encendió. La voz de Lucía se hizo presente, clara, sin posibilidad de duda. «Copia la firma. Él ya no distingue ni el día que vive». El silencio que siguió fue absoluto. Santiago dejó caer el tenedor. «¿Lucía?», susurró incrédulo. Ella rió nerviosamente. «Eso se puede editar. Hoy en día se manipula cualquier cosa». Comandante Calderón dio un paso adelante. «El análisis forense de sonido confirma que es su voz. Y no está editada». Lucía se puso de pie de golpe. «No entiendo este circo. ¿Qué están buscando? ¿Humillarme?». Me mantuve sentado, sereno. «No, hija. Solo quiero que la verdad tenga lugar en esta casa». Ramiro miró su reloj. «Falta un invitado». «¿Quién más viene?», preguntó Lucía con impaciencia. Desde afuera
Se oyó el motor de un vehículo. Entró un hombre de traje oscuro. Lucía lo reconoció al instante. «Antonio, al fin, diles que todo está en regla, que tú preparaste los documentos». El abogado Antonio Marín saludó con respeto. «Don Rafael, un honor estar aquí». Lucía no le dio tiempo. «Vamos, habla ya». Antonio la miró, suspiró y luego dijo: «Vine por solicitud del licenciado León». «Lo siento, señora Ramírez». Lucía palideció. No dijo nada. Antonio sacó un paquete de documentos. Ramiro los abrió frente a todos. Eran correos, mensajes de voz y copias de documentos con anotaciones que confirmaban el intento de falsificación. Comandante Calderón revisó, anotó en su libreta. «Esto basta para abrir una investigación». Santiago se levantó, atónito. «Lucía, ¿qué hiciste?» Ella no respondió. Tenía la mirada perdida. Lágrimas caían sin control. No era dolor, era la caída de su teatro. Me incorporé. Recorrí la mesa con la mirada. No reuní a todos ustedes por venganza. Solo necesitaba que alguien, por una vez, me creyera. Padre Esteban cerró los ojos y oró en voz baja. Que la verdad reine y la mentira encuentre su final. Nadie más habló. Terminamos la comida casi sin probar bocado. El tic-tac del reloj era lo único que se atrevía a romper el silencio. Lucía se quedó sentada con la copa en la mano, inmóvil. Me acerqué a ella, con firmeza pero sin odio. «Se acabó, hija. Aquí termina tu obra». Y sin esperar respuesta, salí al jardín. El cielo seguía azul. Pero ahora, por fin, el aire se sentía limpio. Aquel amanecer, la casa olía a silencio. No había aroma a café ni pasos en la cocina. Las sillas seguían en su sitio, pero el aire se sentía distinto, como si algo se hubiese roto durante la noche. Santiago estaba sentado en el pórtico, con la mirada perdida en el jardín mojado por el rocío. Sostenía un vaso de agua, pero no lo llevaba a los labios. Me acerqué despacio, sintiendo el peso del día anterior aún sobre los hombros. Me detuve junto a él y con voz baja le dije: «Hijo, no te juzgo, pero a veces el silencio también es una forma de traición». No respondió. Bajó la cabeza, avergonzado. Me dolió verlo así, porque en sus ojos no había maldad, solo confusión y miedo. Justo en ese momento sonó mi celular. Era Ramiro. «Don Rafael, comandante Calderón ya tiene los documentos listos. Solo falta su firma». Asentí, aunque él no podía verme. Antes de salir le pedí a doña Rosa: «Si alguien viene, no abra la puerta. No importa quién sea. Hoy no». Tomé el sombrero de ala ancha que Elena me había regalado años atrás y salí. En la comandancia, el comandante Calderón ya me esperaba con una carpeta en sus manos. La abrió con cuidado, como si dentro guardara una herida que no quería que se desangrara de golpe. «Estos son los documentos que presentó Antonio Marín», me explicó. «Aquí están los contratos falsificados, los correos electrónicos entre la señorita Lucía y el notario, y esto». Me entregó un pequeño reproductor de audio. Es una grabación entre ellos dos, planeando todo. Mi pulso tembló por un segundo, pero mantuve el rostro sereno. Leí cada hoja, reconociendo sellos y firmas que, aunque parecían míos, no lo eran. Firmé al final del acta, sintiendo que algo dentro de mí se cerraba para siempre. De regreso a la hacienda, decidí detenerme en una tienda de abarrotes, olvidada por el tiempo,
donde solíamos comprar golosinas cuando Lucía era niña. Compré una botella de mezcal, la primera desde el aniversario luctuoso de Elena. Al llegar, vi un coche estacionado frente al portón. Era Antonio Marín. Me esperaba bajo el naranjo, con una carpeta en la mano y el rostro más sereno de lo que recordaba. «Buenos días, don Rafael», dijo tendiéndome la carpeta. «Aquí tiene los documentos originales de la Hacienda Vega. Los guardé como respaldo, por si algún día los necesitaría». Tomé la carpeta y la abrí. Era el archivo completo. Escrituras, certificados, copias originales de planos. Todo. «¿Por qué me ayuda?», pregunté sin rencor. Antonio bajó la mirada un instante. Luego me sostuvo con firmeza la vista. «Hace 10 años cometí un error grave. Me suspendieron por mala praxis. Ramiro fue el único que testificó a mi favor, y gracias a eso no perdí mi licencia. Hoy es mi turno de hacer lo correcto». Le tendí la mano, la apretó con respeto. En ese momento, Lucía salió de la casa. Iba descalza, con la cara hinchada, ojeras marcadas y el alma rota detrás de los ojos. Me miró, luego a Antonio, y murmuró: «¿Qué más quiere, papá? ¿No le basta con haberme humillado?» «No vine a humillarte, hija», le dije. «Vine a enseñarte lo que pasa cuando uno deja que la ambición le nuble el juicio». Ella soltó una risa amarga. «¿Y qué aprendí? ¿Que papá no es tan fácil de engañar?» «No», le respondí, «que la mentira siempre tiene patas cortas y la dignidad memoria larga». Lucía se dio media vuelta y entró. Santiago intentó seguirla, quiso detenerla, pero ella le soltó el brazo con violencia. Por la tarde, Ramiro llegó acompañado del comandante Calderón y la doctora Jimena Vidal. Todos llevaban carpetas, bolígrafos, sellos. Yo me senté en la cabecera del comedor, en esa misma mesa donde solíamos cenar en Navidad. «Hoy formalizamos el acta de investigación», dijo Calderón. «Se le imputa a Lucía Rivas falsificación de documentos y abuso hacia persona mayor». Uno por uno fueron firmando. Al final, tomé la pluma. Mis dedos no temblaban. La tinta corrió firme. El ciclo se estaba cerrando. El padre Esteban llegó también. Hizo una pequeña oración y bendijo la casa. Mientras tanto, Lucía empacaba sus cosas en silencio. Cuando cruzó el umbral de la puerta principal, con una maleta pequeña en la mano, me miró por última vez. «Va a quedarse solo, papá», dijo casi como una sentencia. «Es mejor estar solo que rodeado de traiciones», le respondí. Subió al auto sin más palabras. La lluvia comenzó a caer apenas arrancó. Santiago no se movió. Se quedó parado bajo el aguacero, sin paraguas, empapándose como si eso lavara su culpa. Me acerqué, le puse la mano en el hombro. «Puedes quedarte, hijo, pero no como antes. Si decides quedarte, es para comenzar de nuevo». Él asintió, mordiéndose los labios. Lloró como un niño. Esa noche, Ramiro y yo nos sentamos junto al fuego. Brindamos con el mezcal que había comprado. «Algunos lo llaman justicia», dijo. «Yo lo llamo lealtad de memoria». Sonreí. «Elena estaría orgullosa», le dije, y brindamos en silencio por los ausentes. Antes de irse, Antonio regresó a la puerta y me dijo en voz baja: «Si decide fundar esa organización que me mencionó, puedo ser su asesor legal». No dije nada, pero en mi mente ya tenía nombre para el proyecto.
Fundación Elena Vega. Algo limpio, algo que empezara desde la verdad. Cuando la casa quedó vacía otra vez, salí al pórtico. La lluvia golpeaba suave los ladrillos rojos. Cerré la puerta detrás de mí, pero esta vez no sentí que se cerrara una prisión. Era otra cosa, una libertad silenciosa. Levanté la vista. La imagen de la Virgen del patio, iluminada por un relámpago lejano, brilló apenas un instante antes de que la oscuridad la envolviera de nuevo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. La mañana amaneció sin lluvia. El techo de tejas aún goteaba en algunos rincones, pero el aire ya no olía a tormenta, sino a tierra mojada, a comienzo. Me serví una taza de café y me quedé de pie junto a la ventana de madera, viendo cómo el primer rayo de sol se filtraba entre las ramas del naranjo. Por un momento, todo parecía en calma, como si nada hubiera pasado. Santiago seguía en casa. Estaba en la cocina, encorvado sobre la mesa, los ojos hinchados de una noche sin sueño. No dije nada. Le serví café caliente y lo dejé frente a él. Su voz salió baja, apenas audible. No pensé que esto llegaría tan lejos. Lucía solo quería ayudarme a tener un futuro. Lo miré largo y le respondí sin dureza, pero con toda la verdad. El futuro no se construye sobre mentiras, Santiago, asintió lentamente, sin levantar la mirada. Al poco rato salió al patio, murmurando algo entre dientes. Escuché el motor de su moto y lo vi alejarse sin rumbo. Quizás fue a buscarla. Quizás necesitaba respuestas que ni yo podía darle. Al mediodía llegó el comandante Calderón. Traía consigo un sobre grueso y un rostro que mezclaba deber con incomodidad. Me saludó con respeto y me entregó el documento. Es oficial, don Rafael. El juez autorizó la investigación preliminar contra Lucía Ramírez por falsificación de documentos, abuso de confianza y tentativa de despojo de bienes de adulto mayor. Leí cada palabra con lentitud, como si necesitara sentir el peso de cada una en el pecho. ¿Cuánto tiempo tomará esto?, pregunté sin levantar la vista. Si el juzgado no se demora, en 48 horas habrá una resolución inicial. 48 horas. Sonaban como una eternidad en mi cabeza. Le firmé el acuse de recibo y lo acompañé a la puerta. Al irse, sus palabras se quedaron rebotando en mi memoria. 48 horas. Como si fuesen una cuerda floja, tendida entre el ayer y el mañana. Ramiro León llegó poco después, junto con Antonio Marín. Ambos, con sus portafolios repletos de pruebas, mapas de registro, copias de escrituras. Antonio me dijo: «Don Rafael, ya presenté todo ante el juzgado de distrito. El juez ha aceptado revisar los documentos presentados por Lucía. Hemos detectado múltiples inconsistencias. Los invité a quedarse a almorzar. Doña Rosa, sin que nadie lo pidiera, preparó enchiladas rojas y sopa de elote, como en los tiempos en que Elena vivía. Durante la comida evitamos hablar del proceso. En su lugar, evocamos los años en que Ramiro era apenas un joven estudiante y venía a nuestra casa a recitar poesía. Hablamos de aquellas tardes donde Elena y yo abríamos el salón a la comunidad, enseñando literatura a quien quisiera escuchar. Y entonces lo comprendí. La memoria no era solo un refugio, era resistencia.
Era la forma en que los que perdimos todo aprendíamos a no olvidar. Por la tarde, Santiago volvió. Llevaba la camisa empapada y la cara descompuesta. Se sentó en silencio frente a mí, con los hombros caídos. Lucía se fue, dijo de pronto. Dice que todos están en su contra, que la quieren destruir. Lo observé en silencio. Nadie quiere destruirla, le respondí. Solo estamos dejando que la verdad hable. Me miró con una mezcla de vergüenza y tristeza. Su voz tembló. Lo siento, papá. Sé que ella se pasó de la raya, pero yo estaba ciego. No dije nada por un momento. Luego le puse una mano en el hombro. Quédate estos 2 días. Después, si decides irte, no te detendré. La noche cayó como un manto pesado. No pude dormir. Caminé por los pasillos oscuros de la hacienda hasta llegar a la antigua habitación de Elena. La puerta se movía apenas por el viento. Me senté en la silla junto a la ventana, aquella donde ella solía bordar. El olor a jazmín todavía flotaba en el aire. Encendí una vela. La luz titiló sobre la carta enmarcada de Elena. Sus palabras parecían vivas. Me incliné y susurré: Elena, quédate conmigo en estas 48 horas. A la mañana siguiente, doña Rosa vino a buscarme con el ceño fruncido. Señor, su hija está afuera. Salí al zaguán. Lucía estaba de pie, bajo una lluvia fina, con un abrigo largo y el rostro descompuesto. Había algo en sus ojos que ya no era altivez, era miedo. ¿Vas a meterme a la cárcel, papá?, preguntó sin rodeos. No, hija, le respondí con calma. Fuiste tú quien se llevó hasta ahí. Yo solo abrí los ojos de los demás. Cayó de rodillas, el barro manchando su ropa. Yo solo quería asegurarme de no perderlo a él. Tenía miedo. La miré en silencio, como si aún pudiera encontrar en ella algún vestigio de la niña que Elena me dio. Lo único que debiste cuidar era tu honor, y fue lo primero que sacrificaste. No había odio en mis palabras, solo un cansancio profundo. Lucía se levantó y se marchó bajo la llovizna sin mirar atrás. Esa misma tarde, Santiago recibió una llamada. Colgó con la voz quebrada. Aceptaron la denuncia, papá. La investigación empieza hoy. Más tarde, Ramiro llegó para contarme. Lucía no será detenida, pero el juez le prohibió salir del estado. La hacienda sigue bajo su titularidad, don Rafael. Ganamos. Lo miré fijo. Le dije sin orgullo: aquí no gana nadie. Solo se llama a las cosas por su nombre. Esa noche escribí 2 cartas. Una para la doctora Jimena, agradeciéndole por no dudar. Otra para el padre Esteban, pidiéndole una oración por mi hija. Afuera, Santiago bebía solo en el patio. Se acercó con la botella en mano. ¿Te arrepientes de algo, papá?, pensé un momento. No, he tardado demasiado en defender lo que era justo. A las 11, el reloj del pasillo marcó su canción mecánica. Ya habían pasado 36 horas. Me quedé dormido en el sillón del estudio. Soñé con Elena, de pie entre las flores del jardín, llevando una vela en la mano. Sonreía. Al amanecer sonó el teléfono. Contesté con el corazón agitado. Don Rafael, dijo Calderón. Buenas noticias. El juzgado falló a su favor. La propiedad es suya nuevamente. La demanda de Lucía ha sido desestimada. Guardé silencio unos segundos. No sentí alegría, ni victoria, solo descanso. Apagué el teléfono, tomé mi cuaderno y escribí. El día que terminaron las 48 horas,
Por fin pude dormir en paz bajo mi propio techo. 2 semanas después, la calma volvió a instalarse en Hacienda Vega, como si el tiempo, de pronto, hubiera aprendido a caminar con pasos suaves. Las mañanas tenían otra luz, más tibia, más honesta. Los rayos del sol atravesaban los vitrales antiguos, haciendo que el polvo flotara como si fueran partículas de recuerdos, suspendidas en la memoria de la casa. Aquella mañana, Santiago y yo estábamos en la biblioteca. Él traía una escoba, yo sacudía con cuidado los estantes. Volvíamos a ordenar los libros de Elena, acomodando sus fotos entre las páginas, como quien entierra secretos en la tierra fértil. Su rostro, en blanco y negro, sonreía desde un marco pequeño de madera oscura. No dijimos mucho, pero en los silencios la complicidad reaparecía. A veces, el amor no necesita palabras para reconstruirse. En una caja olvidada, al fondo de un cajón, encontré una carpeta de cartón con letras cursivas. Proyecto Jalisco. Apoyo a los adultos mayores. Era una idea que Elena y yo habíamos bosquejado hace muchos años, cuando aún creíamos que la justicia era cosa de voluntad y ternura. Abrí los papeles con manos temblorosas. Allí estaban los esquemas, los presupuestos, hasta una propuesta de nombre. Miré a Santiago y dije con voz queda: quiero hacerlo realidad, pero esta vez llevará el nombre de tu madre. Él me miró y sin pensarlo respondió: yo te ayudo, papá. Lo haremos juntos. Llamé a Ramiro esa misma tarde. Le pedí que nos asesorara legalmente para fundar la organización. Su respuesta fue inmediata: será un honor. Elena se lo merece más que nadie. La noticia se esparció rápido entre los amigos más cercanos. Doña Rosa empezó a hornear como si esperara visitas importantes. El comandante Calderón ofreció gestionar los permisos. La doctora Jimena envió una lista de necesidades médicas. Incluso Antonio Marín, siempre ocupado, trajo unas carpetas con sugerencias de diseño para el local. La inauguración se celebró en un pequeño local en el centro de Guadalajara, el mismo que Elena y yo habíamos considerado en su momento. En la entrada colgamos un cartel de madera que decía: Fundación Elena Vega, por la dignidad de los mayores. Estaban todos. La doctora Jimena, con su bata blanca. Padre Esteban, que bendijo el lugar. Calderón, serio pero con los ojos húmedos. Y Ramiro, de traje oscuro, sonriendo como en los viejos tiempos. Santiago se encargó de recibir a los invitados. Tomé el micrófono. Me costó hablar. El nudo en la garganta era tan grande como la gratitud que sentía. Aún así dije: nadie puede arrebatarnos la dignidad, salvo que la entreguemos por miedo, por comodidad o por olvido. Hoy no olvidamos, hoy la recuperamos. En nombre de Elena. Los aplausos llenaron el salón. Yo no veía a nadie, solo una imagen detrás de mis párpados cerrados. Elena, con su vestido azul, de pie en el jardín, bajo el almendro, sonriendo. Después de la ceremonia, Santiago se me acercó. En sus manos tenía una cajita forrada de terciopelo. Me la entregó en silencio. Estaba en una de las valijas de Lucía. Creo que mamá quería que la tuvieras tú, dijo. Abrí la caja. Era el anillo de bodas de Elena, el mismo que le puse el día en que prometimos cuidarnos, en la salud y en la enfermedad. Sentí que algo en mí se quebraba y se acomodaba al mismo tiempo. Las lágrimas vinieron solas. No las oculté. Ya no era tiempo de esconder las emociones. Por la tarde volví a recorrer la hacienda.
Me detuve en cada rincón, como si necesitara pedir permiso para seguir adelante. Pasé por la biblioteca, ahora con olor a cera y papel limpio. Crucé la sala donde Elena solía tocar valses en el viejo piano desafinado. Subí al cuarto que compartíamos, donde aún quedaba el perfume leve de sus jabones de lavanda. Salí por la puerta trasera hacia el jardín. Las rosas blancas que ella plantó florecían como si supieran que algo había cambiado. Me arrodillé frente al rosal más antiguo. Coloqué allí una pequeña foto nuestra, de aquel día en que nos casamos bajo la lluvia. ¿Ves, Elena? Al final, todo volvió a su lugar. La noche llegó con suavidad. Santiago puso la mesa y doña Rosa trajo pan de elote recién horneado. Invité a todos a cenar. Ramiro brindó por el nuevo comienzo de una casa con alma. Yo respondí, no fui yo, fue Elena. Ella nunca se fue del todo. Durante la comida conté historias de mis alumnos, de las anécdotas de Elena en el aula, de nuestras discusiones sobre literatura. Hablamos como si el tiempo nos perdonara. No hubo reproches, solo un aire de reconciliación suspendido en el aroma del café. Después, escribí en mi diario. La ventana estaba abierta. El viento traía el perfume de las rosas. Miré la foto de Elena sobre la cómoda. La luna iluminaba su sonrisa congelada en el papel. Mañana cumplo un año más. Pero hoy entendí que la edad no se mide en años, sino en los recuerdos que uno decide guardar en el corazón. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. El resplandor de la luna pintó las paredes de plata. Desde la iglesia de San Miguel, las campanas dieron la hora con un eco sereno. Gracias, Elena, por esperarme hasta el final, susurré. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo, sin rabia, sin preguntas. Dormí en paz.